Qué bendición poder estar una vez más con ustedes esta tarde. Sé que no podríamos hacerlo de otra manera que de esta. Quisiéramos vernos físicamente, pero las circunstancias no nos lo permiten, pero sabemos que todas las cosas están a nuestro favor para aquellos que confiamos y amamos a Dios. Así que bienvenidos a esta transmisión que hoy estamos dando. Sabemos que no es la excepción. Hemos estado dando una serie de predicaciones sobre los nombres de Dios. El día jueves hablamos acerca del nombre de Dios Elohim, y bueno, hoy vamos a tratar otro de los nombres de Dios que en lo particular a mí me llama mucho la atención. Todos los nombres de Dios son extraordinarios, maravillosos, y no porque Dios tenga muchos nombres. Dios solamente tiene un nombre, pero sin embargo en las Sagradas Escrituras encontramos algunas aplicaciones de esos nombres que se le atribuyeron a Dios, pero no porque quisieran darle un nombre a Dios de manera diferente. Él se presenta ante el hombre, él se presenta ante Moisés con un solo nombre, que ese es el nombre que los judíos hasta el día de hoy respetan, veneran, santifican, honran, y es el nombre prohibido, por así decirlo, el nombre prohibido. No se puede pronunciar de una manera cualquiera, no es un nombre común, no es el nombre de Pepito Pérez, el que estaba ahí en la esquina, y ya lo podemos utilizar como se nos dé la gana. No, el nombre de Dios es honrado por parte del judío, sí debe ser honrado por parte de nosotros. Y bueno, hoy sabemos que Dios tiene una sorpresa para cada uno de nosotros, y su nombre será manifiesto a nuestros corazones. Me llama la atención, como ya lo hemos venido leyendo, lo hemos venido meditando, el Salmos 91, un Salmos muy hermoso, pero me enfoco y me quiero enfocar en el versículo 14 y en el versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios, dice de esta manera: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hemos mencionado en repetidas ocasiones que el nombre de Dios es uno solo, uno solo. De ese nombre se ha derivado, se ha hecho algunos compuestos con otros títulos o atributos, y de ahí decimos nosotros que Dios se ha manifestado de diferentes formas, de muchas maneras, a los hombres, a sus hijos, en este caso a los patriarcas, a los profetas y a nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el nombre de Dios es uno solo, uno solo. El conocer el nombre de Dios nos da a nosotros la oportunidad de conocer su carácter, su temperamento, su esencia, su identidad. El nombre de Dios nos da la identidad, que lo que Él es y lo que realmente Él es. Por eso cuando mencionamos el nombre de Dios, nos tenemos que sentir gozosos, contentos, porque debemos ya de tener una familiaridad. Pero cuando menciono los nombres de Dios, para nosotros aproximadamente son 21 nombres compuestos del nombre de Dios. El día jueves mencionamos ya Elohim, hemos mencionado a Dios como Padre. Hoy vamos a hablar del yo soy, de ese nombre que es sobre todo nombre, del nombre de nuestro Dios, y que de ahí se deriva los 21 nombres que nosotros podemos conocer, y que durante nuestras transmisiones jueves y el día
sábados estaremos haciendo con gozo, con alegría, mencionando algunos temas con respecto a ese punto. Entonces dice el Salmos capítulo 91, verso 14, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, conocer el nombre de Dios nos da, número uno, una seguridad extraordinaria, una seguridad. Número dos, conocer el nombre de nuestro Dios nos da a nosotros la confianza de que todo va a estar bien. Me invocará, dice la palabra, me invocará. Bueno, muchos invocamos, pero ¿invocamos a quién? Me invocará, dice la palabra, invocará mi nombre. Pero ¿cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Cuál es el nombre que Dios tiene para que nosotros podamos invocarlo a Él? Porque eso es lo que Dios está hablando a través del salmista, nos está enseñando. Me invocará, y dice la palabra, invocará mi nombre y yo le socorreré. Ha conocido mi nombre y me invocaré y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ventajas de conocer el nombre de Dios. Las ventajas de conocer el nombre de Dios: número uno, que Él te responderá. Número dos, Él estará contigo. ¿En dónde? En la angustia. Número tres, te saciará de larga vida. Y número cuatro, te mostrará su salvación. Y con respecto a esto, podemos irnos al libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14, cuando dice las escrituras, hablando o refiriéndose a Moisés, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¡Qué extraordinaria revelación se le da a Moisés! Y esto es algo de gozarnos, de estar felices. ¿Por qué? Número uno, porque a ningún patriarca antes de Moisés, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, Dios se le reveló como tal. ¿Por qué? Tal vez la pregunta sería: ¿por qué a Abraham Dios no le reveló su nombre como tal? ¿Por qué no le dijo: este es mi nombre? ¿Por qué se tuvo que esperar siglos, años, para revelar su nombre a una persona que había huido de Egipto y que tenía una carta, ahora sí, una carta de persecución? Tenía él una demanda que lo podían arrestar en cualquier momento por asesinato. Moisés no era un hombre santo, por así decirlo. Él había asesinado a un egipcio, había escondido su cuerpo y había escapado, había huido. Entonces Moisés, yo no sé por qué Dios a él lo tuvo que usar para poder revelar su nombre. Poniéndolo en un cuadro comparativo, la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob y la vida de Moisés, yo creo que el que más le debería haber revelado el nombre o su verdadero nombre es Abraham. Pero Dios no se lo reveló a Abraham, sino que se lo reveló a Moisés, porque había un propósito, había un porqué. Entonces, esto es para nosotros algo extraordinario, que Dios no tiene personas favoritas. Dios no tiene hijos favoritos. Él no hace distinción de personas. Porque si vemos las características de Moisés y lo comparamos con la de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos vamos a dar cuenta que Moisés estaba descalificado, por así decirlo, porque si tú ves en la historia, Moisés había sido educado en las mejores escuelas de Egipto,
pero bajo los reglamentos y los regímenes de egipcios. Eso significa que Moisés no adoraba al Dios que ahora estaba en conversación, el Dios que ahora se le estaba revelando. Él no lo conocía. Él conocía todos los dioses de Egipto. Él adoraba a todos los dioses de Egipto. Pero sin embargo, cuando él tuvo ese encuentro extraordinario con Dios en ese monte, él cambia toda su perspectiva. Y me gusta mucho lo que dice el autor a los hebreos. El autor a los hebreos, el que escribe la carta, el apóstol que escribe la carta a los hebreos, dice que él no teniendo en gran estima las cosas de Egipto, sino que menospreciando, dice la palabra de esta manera, las cosas que estaban en Egipto, decidió seguir los vituperios de Cristo. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 11, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ahí está el secreto, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es lo que le dio el plus. Esto fue la diferencia entre entre Abraham, Isaac y Jacob, que este hombre era un hombre determinado, era un hombre que tenía una determinación extraordinaria, que cuando él supo quién era, él, número 1, rechazó el título de ser hijo del faraón. Número 2, cuando él descubrió su linaje, él decide de esta manera renunciar a la herencia que él tenía como hijo de la hija del faraón. Renunció a las riquezas de Egipto. Y número 3, dice que no tuvo miedo en aceptar la ira del rey, sino que se sostuvo viendo al invisible, se sostuvo viendo al todopoderoso. Entonces, algo que nos llama la atención es precisamente eso, que Moisés tenía un carácter fuerte, un carácter firme. Era un hombre de palabra, un hombre que tenía decisión, un hombre que era responsable. Entonces nosotros decimos, wow, con razón Dios llamó a Moisés para el gran trabajo que le esperaba, porque el trabajo que le esperaba a Moisés no era nada fácil. Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 3, cuando dice, capítulo 2, versículo 11 en adelante, que Moisés huye de Egipto, en el versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ojo. Lo vuelvo a repetir, no es que Dios tenga muchos nombres. Cuando hablamos de los nombres de Dios es para referirnos a un acto soberano, número 1, a un acto soberano. Número 2, cuando nos referimos a los nombres de Dios, nos referimos a su carácter, a su manifestación, la forma en cómo se reveló a cada uno de los patriarcas. El día jueves que veíamos el nombre de Elohim, estábamos hablando de su manifestación en la creación. Por eso hablamos de su capacidad, de su poder, de su fuerza. Elohim, eso es lo que significa capacidad, fuerza y poder.
Ahora, cuando nos estamos refiriendo al yo soy, que él mismo da su nombre y dice, y este es mi nombre para que me recuerden por los siglos de los siglos. Eso significa que el nombre del yo soy es sin principios y sin fin. Eso significa, nosotros utilizamos una palabra en teología que es sempiterno. ¿Qué significa la palabra sempiterno? Significa para siempre. Esto nos da a entender que el nombre de Dios es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Antes del Génesis capítulo 1, antes de ese Génesis 1:1, Dios ya se llamaba el yo soy. Y después de Apocalipsis capítulo 21 en adelante, la eternidad que le sigue, Él seguirá siendo el yo soy. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, dice que cuando Él decide, cuando Dios decide, porque es la decisión de Él, y esto es lo extraordinario, Dios nunca abandona a sus hijos, Dios nunca abandona su creación, aunque la creación misma no lo reconozca como Dios, pero Él siendo Dios no va a abandonar a su creación, no va a abandonar a sus hijos. Esto es algo extraordinario y maravilloso. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Jacob, después de introducir a sus hijos, capítulo 1 de Éxodo, versículo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Israel es Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Entonces, estos son los hijos de Israel que entraron en Egipto cuando Jacob, cada uno entró con su familia. Y dice Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba ya en Egipto. Ok, aquí. Cuando ellos entraron a Egipto porque ya José estaba ahí, el hijo de Jacob, el que sus propios hermanos lo habían vendido para hacerlo muerto a los ojos de su padre Jacob. Ellos lo vendieron. Bueno, José llega a Egipto, esa es otra historia. Llega a Egipto cuando ya Egipto pasó una hambruna, una gran escasez, una crisis. Dice la palabra que los hijos de Jacob fueron por alimento a Egipto y ahí encuentran a José. De José se revela y dice, yo soy sus hermanos, lloran, se abrazan, van y traen a su padre entra a Egipto, les dan un pedazo de tierra donde puedan vivir después de la muerte de José. Y después de él se levanta un faraón que no conoció a José y se levanta contra el pueblo de Israel. Pero habían pasado aproximadamente ya 400 años. 400 años habían pasado desde esa fecha hasta que el día en que ellos comenzaron a clamar. Dice capítulo 2, versículo 24, dice, y oyó Dios el gemido. ¿Qué es lo que ellos estaban viviendo? ¿Qué es lo que ellos estaban experimentando? Porque no dice que solamente estaban clamando. En el versículo 23 sí lo dice, y dice de esta manera, subió a Dios el clamor. Pero en el versículo 24 dice, oyó Dios el gemido de ellos. Entonces, cuando hablamos de un clamor, es de un desgarramiento del alma, es un desgarramiento del corazón. Y cuando hablamos del gemido, hablamos de una persona que ya no tiene fuerzas, de una persona que ya se le acabaron las fuerzas, la voz, y lo único que puede hacer es gemir. Es un pujido que viene de la fuerza interna y ya no salen palabras, sino solamente es como respirar y sacar un dolor. Imagínate lo que ellos estaban viviendo. Ahora vamos a entender el por qué Dios no se le presentó a Moisés, yo soy Elohim. Ahora Dios no se le presenta como el yo soy Elohim. No, ahora Él se le presenta y dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Pero por qué? Porque el yo soy revela al Dios del pacto. Ojo con lo que estoy diciendo. Él se revela, el yo soy, el que soy,
como el Dios del pacto. ¿Cuál es el Dios del pacto? ¿Con quién había hecho pacto Dios? Pues con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios había hecho una promesa a Abraham, que su descendencia poseería la tierra que Abraham había pisado. Cuando Dios lo llama a Abraham para que fuera él el instrumento y fuera el hombre de la promesa, Abraham era estéril y Sara no podía tener hijos. Por lo tanto, Dios le da una promesa: tú tendrás un hijo, ese es mi pacto, tú tendrás un hijo. Entonces, en la desesperación, conocemos la historia, ¿verdad? En la desesperación pasaron ya 15 años, no había hijos. Bueno, Sara le dice a Abraham: Abraham, pues ya no podemos, ya estamos más viejos, pues te ofrezco a mi criada, mi sierva Agar, llégate a ella y dame un hijo a través de ella. Bueno, ustedes saben que viene Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael no era el hijo del pacto. Sara tenía que tener un hijo. En el capítulo 17 del libro de Génesis, Dios lo vuelve a visitar después de 20 y tantos años, de 23, 25 años. Dios vuelve a visitar a Abraham, y le dice a Abraham: llegó el momento, llegó el tiempo. Para el próximo año, a partir de esta fecha, al próximo año, en la misma fecha, Sara estará dando a luz. Y dice que Sara ya era de edad avanzada, aproximadamente unos 90 años, Abraham 100 años. Y Sara dice que tras la cortina de su tienda, ella se rió. Entonces, como el ángel escuchó que Sara se había reído, le dice: y su nombre será Isaac, porque Isaac significa risa. Le provocó una risa a Sara, no de incredulidad, sino de saber que en su vejez podía tener un bebé. Entonces Sara y Abraham pudieron engendrar a Isaac. Ahí se cumple la promesa y viene Dios y se le aparece a Isaac y le hace la misma promesa. Su esposa de Isaac estaba estéril. Entonces, en oración dice la palabra que ella ora. Ella clama a Dios y le dice: Dios, que va a tener gemelos. Y bueno, viene Esaú y Jacob, y de ellos dos Dios escoge a Jacob, y a través de Jacob Dios le hace un pacto a Jacob cuando él iba huyendo de su hermano Esaú. Después de que Isaac bendice a Jacob, él sale huyendo a la casa de su tío Labán, y allá en la tierra de su tío Labán, cuando él iba escapando, él cansado del camino, ya soñando, cansado, se recuesta, toma una piedra y en la piedra recuesta su cabeza y tiene un sueño donde una escalera grande, dice que la punta llegaba al cielo y el otro extremo a la tierra, y veía cómo bajaban ángeles, subían, descendían ángeles, y él se despierta asustado y dice: yo no sabía que Dios estaba aquí, y ungió la piedra y hizo pacto con Dios. Entonces Dios es el Dios del pacto, el yo soy ahora. Por eso se le presenta de esta manera en el capítulo 2, versículo 23 y 24 y 25. Observa, escucha bien lo que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. La opresión que ellos estaban viviendo, el rey de Egipto los tomó como esclavos, cuando ellos no eran esclavos. Ellos eran hermanos de José, el brazo derecho del faraón. Entonces, sin embargo, cuando murió el faraón, amigo de José, el siguiente faraón desconoció a los hijos de Israel, a los hermanos de José, y los tomó como esclavos, los tomó como
criado, y dice que los obligaba a hacer ladrillos. Y cuando ellos iban multiplicando, este faraón tuvo miedo de que ellos fueran más y los egipcios fueran menos, y que en un momento dado ellos se rebelaran. Entonces los oprimió más, poniéndoles más carga, capataces que los golpeasen para que ellos no se pudieran reproducir. Entonces eso los llevó a clamar, a llorar, a gemir, y dice que ese clamor, ese gemido subió al lugar donde Dios está. Y en el versículo 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó, ojo, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y le reconoció Dios. Es que cuando hay un pacto, en el pacto que Dios hizo con Abraham, fue de que su descendencia no iba a morir, sino que de los lomos de Abraham, de la matriz de Sara, saldría uno, y de ese uno saldría una nación. ¿Una nación de qué? De reyes, de sacerdotes, de príncipes. Esa era la promesa. Entonces, cuando Dios escucha el clamor, el gemido de ellos, que estaban siendo oprimidos, estaban siendo maltratados, estaban casi perdiendo la vida, y ellos claman a Dios, Dios se acuerda: wow, mi amigo Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, yo hice pacto con ellos, por lo tanto yo voy a descender para ayudarles. Porque cuando Dios se revela con este nombre del yo soy, está hablando del Dios del pacto. Dios es un Dios de pacto, hacedor de promesas. Pero el Dios que hace pactos, lo hace Él con nosotros. Nosotros con Él difícilmente podemos hacer pactos con Dios. Podemos hacer promesas, pero aún así, ojo, aún así, haciendo promesas a Dios, muchas veces nos hallamos faltos. Muchas veces nosotros nos hallamos débiles para cumplir esas promesas que le hacemos a Dios. Por eso, en el libro de Eclesiastés, me encanta este libro maravilloso. En el capítulo 5, dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 5, verso 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabes que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Muchas veces nosotros somos muy emocionalistas. Cuando estábamos en cultos de avivamiento, cuando podíamos reunirnos y tener esos congresos, esas campañas, muchas veces nos llevábamos por la euforia de la emoción, y de repente el predicador estaba metido en ese fuego, tanto del espíritu como de la emoción, y motivaba a la gente, y hacían pactos, y hacían esto, hacían lo otro. Y muchas veces les fallaban a Dios. No era que Dios les había fallado, sino que ellos se habían adelantado por su emoción, hicieron pactos sin pensarlo y fueron necios al hacerlo. Mucha gente hizo pacto con sus casas, hizo pacto con sus autos, hicieron pactos con dinero. Algunos fueron fieles con Dios, otros no fueron fieles porque su motivación no era la correcta. Ojo con lo que estoy diciendo. No es que esté en contra de eso, sino que cuando hay una motivación incorrecta, cuando hay una motivación egoísta, ay, si yo doy 1,000 pesos, Dios me va a dar 100,000, entonces pacto, aquí están mis 1,000 pesos. No es una motivación correcta. Cuando tú dices, voy a dar 1,000 pesos para la obra de Dios sin esperar recompensa, ahí es donde Dios ve tu corazón, y es ahí donde Dios dice: a este hijo lo voy a bendecir, a este le voy a dar. ¿Por qué?
Porque lo hizo sin malicia, lo hizo sin ninguna motivación egoísta. Entregó lo que tenía para darlo para mi obra. Y es ahí donde Dios recompensa. Y muchos no fueron recompensados porque lo dieron con una motivación incorrecta. No examinaron su corazón. Ese es otro tema. Pero a lo que yo voy es que Dios, cuando hace un pacto, cuando hace una promesa, Dios lo hace con una motivación. Número uno, Él sabe que lo va a cumplir. Porque si Dios no cumple, Él se convierte en mentiroso. Pero como Dios no es mentiroso, Él es veraz en todo tiempo. Él es un Dios verdadero. Sus palabras son verdaderas. Entonces Él siempre va a cumplir lo que promete. El pacto que Él hace, no hay fuerza alguna que lo pueda quebrantar. El pacto que Dios hace con su pueblo, con sus hijos, Dios lo va a respetar. Pase los años, pase el tiempo, Dios lo va a cumplir. Por ejemplo, uno muy sencillo. Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio y serás salvo tú y toda tu casa. Es un pacto que Dios hace con nosotros. Si tú y yo creemos en el Evangelio, nuestros hijos, tarde que temprano, doblarán sus rodillas delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios va a hacer que Dios cumpla, y a través de nosotros, de nuestra fe y de nuestra lealtad, Él alcance a nuestros hijos. Tal vez nuestros ojos naturales no lo vean. Tal vez tus hijos ahorita no quieran saber nada de Dios. Pero sin embargo, el tiempo Dios ya lo tiene determinado y marcado para que ellos vengan a sus pies. Ahora, vemos nosotros que Dios se acordó. Me acordé del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. No es que Dios se haya olvidado. Dios nos deja. Ojo con lo que estoy mencionando. Dios permite, a ver hasta dónde llegas tú, a ver hasta dónde llego yo. Dios no se olvida. El problema es que los seres humanos, nosotros los hombres, mujeres, hombres, niños, somos muy olvidadizos. Perdemos la memoria con el tiempo. Pero Dios no. Dios no pierde la memoria. Si Él conoce a cada estrella por su nombre, ¿tú crees que no se va a acordar de las promesas, de los pactos que ha hecho con cada uno de nosotros? Él no se olvida. Él espera a ver si nosotros nos acordamos. Ahora, tampoco voy a llegar a Dios y tampoco voy a llegar delante de Dios. Reclamo mi promesa. Si nosotros no somos quien para reclamarle a Dios. Nosotros estamos aquí para obedecerle. Nosotros estamos aquí para amarlo, para honrarlo, para santificarlo. Estamos aquí para que nosotros podamos vivificar el nombre de Dios. Entonces, en Dios no está el problema está en nosotros los hombres. Nosotros somos el meollo del asunto aquí. Él siempre se va a acordar. ¿Cuántas personas, ya que tienen el agua hasta en el cuello, se acuerdan? Dios me prometió, Padre, en el nombre de tu Hijo, te pido que me socorres. Pero ¿cuándo lo hacen? Cuando ya tienen la soga en el cuello. ¿Cuándo? Cuando ya tenemos el problema encima. Pero mientras no estemos pasando ningún problema, no nos acordamos de Dios. Entonces Dios dice, voy a ver hasta dónde llegas, chiquillo. A ver hasta dónde tú te atreves a llegar. Entonces cuando ya Dios, como el pueblo de Egipto, porque si te das cuenta, antes de estos versículos, no se lee que ellos clamaron a Dios. Pues ellos estaban en trabajo duro, estaban bajo presión. Antes de eso, pues disfrutaban la libertad. Y ahora que tenían, ahora sí la soga aquí, clamaron a Dios, gimieron a Dios. Dios así lo permite. Así lo permite. ¿Por qué? Porque cuando yo más lo necesito, es cuando Dios dice, ahora sí,
me toca intervenir. Ahora sí me toca entrar en acción. Y cuando Dios vio que sus hijos ya estaban casi por desfallecer, estaban ya, ahora sí, al borde del abismo, Dios se manifiesta. Dios se revela. ¿Cuándo? Cuando ellos ya estaban a punto de morir. Habían perdido muchos hijos. El faraón mandó a matar a muchos niños porque quería matar a los descendientes de Israel. Y es ahí donde Dios escogió a Moisés. Dice la palabra que era un niño hermoso, era un niño que había crecido bajo el cuidado de la hija, de la hija del faraón. Y Dios lo liberó a Moisés de la muerte. Lo guardó de la muerte para este momento, para este tiempo. Dice la palabra, capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, ya habían pasado 40 años. Ya para este tiempo Moisés tenía aproximadamente 80 años. 80 años, tal vez tú digas, ya era viejo. No, ya era un hombre maduro, no viejo. Decía mis padres, viejo los cerros y reverdecen. No era un hombre viejo, era un hombre maduro. Ya había alcanzado madurez. Ya no era aquel jovencito de 40 años que salió huyendo, escapando, sin tener una respuesta. No, ya ahora, 40 años después, ya Moisés había agarrado madurez emocional, madurez mental, y ahora Moisés ya no estaba solo, ya tenía una esposa, tenía hijos, tenía una familia. Y dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa, dice, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios trigeneracional. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios tiene que mencionar a Abraham, a Isaac y Jacob cuando se presenta ante Moisés? Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Es un Dios trigeneracional. Por eso, como padres, el Dios a quien nosotros adoramos es el Dios a quien nuestros hijos también adorarán. Al Dios a quien nosotros servimos es el Dios que nuestros hijos servirán. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El Dios a quien tú sirves es el Dios al quien tus hijos servirán. No importa en qué condición, en qué estado se encuentren tus hijos. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de nosotros, el Dios de Jacob. Él va a salvar a tus hijos, pero tú aférrate, abrázate del yo soy. Y dice la palabra, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Tú crees que Dios no conoce nuestra condición durante esta pandemia que estamos viviendo a nivel internacional? ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es tu condición de estar 3 meses encerrado en casa? ¿Tú crees que Dios no está pendiente de tu situación emocional, espiritual, de tu condición física? ¿Tú crees que si nosotros clamamos a Dios en medio de esta situación, Él no se va a acordar del pacto que hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo? Porque lo que el yo soy va a cumplir, lo va a cumplir a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él se los va a dar. Hay una garantía, hay una seguridad. Tenemos la certeza de que si clamamos en el nombre de Jesús al yo soy, Él va a responder, porque yo estaré contigo, aún en medio de la angustia, dice el Señor. Y dice la palabra: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Esto no es el fin. Pronósticos, muchos pronósticos. El mundo no va a ser igual después de esta epidemia. Después de esta contingencia, el mundo no va a ser igual. Viene un desquebrajamiento de la economía a nivel internacional. Los economistas están preocupados porque dice se terminó la era del capitalismo. Entramos a una nueva era. Están preocupados. Tú y yo no debemos de caer en la angustia. Pero si hemos caído en la angustia, no tengamos temor. Dios conoce nuestra condición. Él sabe que como seres humanos sí nos preocupamos. Pero mira la promesa que Dios te hace a ti y a mí. Yo he descendido. ¿Para qué? ¿Para quedarse con los brazos cruzados? No, Él ha descendido y dice para librarlos y para llevarlos a una mejor etapa. No importa lo que digan los economistas, no importa lo que digan las noticias. Tu mejor noticia el día de hoy es que Dios ha descendido para librarte y sacarte de esta condición, para posicionarte en una buena condición. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Tú crees, mi amado, mi hermana, mi hermano, tú crees que esta es la primera pandemia que el mundo sufre? No, han venido pandemias, han venido situaciones. En la historia que te estoy contando, vino una pandemia tan fuerte de 12 plagas, hasta llegar a la última plaga, que era la plaga de la muerte. El espíritu de muerte se desató y mató a los primogénitos, pero a los hijos de Dios no les tocó. Entonces, no es la primera vez. ¿Tú crees que Dios es para el yo soy, el gran yo soy, para Él? ¿Tú crees que esta pandemia es la primera que Él pasa y es la primera a lo que se enfrenta? No. Él se ha enfrentado a muchas cosas, a otras cosas más fuertes, y de todas ha salido victorioso. De todas ha sido liberado y de sus hijos han salido libres y han salido para una mejor vida. Entonces tú y yo no nos debemos de preocupar. Esta pandemia no es para quedarse. Esto va a pasar. Y Dios dice: yo he descendido por tu clamor, por tu oración. Yo he descendido porque te he escuchado gemir. He descendido para liberarte. Y dice la palabra, y dice: y sacarlos de esta situación y llevarlos a una buena y ancha tierra. Todo va a estar bien.
todo va a mejorar. El yo soy le dice a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios dice: yo te voy a sacar de esta pandemia, te voy a sacar de esta situación, pero te voy a sacar con una sola condición. ¿Tú crees que Dios nos va a liberar nada más porque somos niños guapos? No, Dios nos va a liberar. Aparte de porque somos sus hijos, Él nos va a liberar con una condición: de que salgamos de nuestras casas, que salgamos de ahí, no como perdedores, sino como vencedores, y vayamos a su casa, al lugar donde nos congregamos, y ahí en el lugar donde nos congreguemos, reunirnos como una sola familia, como un solo cuerpo, a declarar las grandes victorias que Dios nos dio durante estos 3 meses. Mira qué le dice Dios. Entonces dice de esta manera: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios ya no te quiere igual, ni a ti ni a mí me quiere igual. Antes de la pandemia habíamos caído en la zona de confort. Ahora Dios no quiere que te quedes en la zona de confort ya en tu casa. No, Él dice: te voy a sacar de esta condición, te voy a sacar de esta situación, pero cuando lo haga, yo quiero que tú me sirvas de todo corazón. Que ya no te quejes: es que los cultos son tan largos, es que no, ya excusas se terminaron. Es el tiempo de salir de nuestras casas. Cuando se nos dé el permiso de salir y congregarnos, vamos a ir. No importa que el culto dure 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, las horas que sean, vamos a disfrutarlo, porque eso es el deseo de Dios. Los voy a sacar. Dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es que como ellos estaban acostumbrados conocían a muchísimos dioses, muchísimos. Egipto es un país politeísta. Moisés le dice: bueno, ¿y cuál es el nombre? Porque allá conocen a muchísimos nombres. Entonces Dios le dice: yo soy el Dios. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El nombre de Jehová representa el nombre divino, Yahvé. Yahvé, Jehová. Y este es mi nombre para siempre. No hay otro nombre para Dios. No es Alá, es Jehová. Para los árabes es Alá, para los judíos es Jehová, y para nosotros es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Este es mi nombre para siempre. Con esto me recordarán. Y cada vez que nosotros mencionemos el nombre del yo soy, estamos recordándole a Dios que Él hizo un pacto con nosotros. A través de la sangre de su Hijo Jesucristo, Él prometió: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. El yo soy manifiesta los 3 tiempos gramaticales. Yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro.
Apocalipsis capítulo 1, verso 4, dice la palabra de esta manera. Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Del que es, del que, dice Juan aquí, del que es, que era y el que ha de venir, el gran yo soy. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el gran yo soy. Él es, Él fue y Él será, para siempre será honrado su nombre. Él es, Él era y Él será por todos los siglos. En el Salmo 124 hay un versículo ahí que dice las escrituras de esta manera. En el Salmo 124 dice la palabra de Dios en el versículo 124:8 dice la palabra de esta manera. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, el nombre del pacto que hizo el cielo y la tierra. El Salmo 116. Hay otros versículos, muchos otros versículos que nos revelan el nombre de Dios. 116, verso 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor yo había hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, el yo soy. Oh Jehová, libra ahora mi alma. Versículo 6 del mismo capítulo. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. El yo soy. Ese nombre está reservado para aquellos que están viviendo una situación como la de los egipcios, como su pueblo de Israel en Egipto, en el tiempo de los egipcios, cuando ellos estaban siendo oprimidos, estaban siendo angustiados. Y yo considero que este nombre, el día de hoy, nos cae como anillo al dedo. Estamos pasando la misma situación. Probablemente muchos de nosotros, ya nuestra economía está mermando. Los trabajos se cerraron, empresas se cerraron, hubo corte de personal. Tal vez tú digas, ¿qué voy a hacer? Pues te voy a decir algo. Gime, clama al nombre de tu Dios, al gran yo soy. Si el yo soy estuvo en el tiempo de Moisés, está con nosotros y estará con nuestros hijos. Oremos a Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y clamemos a Dios. Padre, te doy gracias por este nombre tan maravilloso que hoy tú nos lo revelas. Tú eres el gran yo soy, un nombre que es para todas las generaciones. Ahora que nosotros estamos pasando estas circunstancias, esta situación tan difícil que es el COVID-19, queremos pedirte que tú intervengas a nuestro favor. Así como lo hiciste en el tiempo de Moisés, cuando los hijos de Israel clamaron y estaban en angustia, tú nos puedas liberar el día de hoy. Libéranos y danos la oportunidad de poder ver tu manifestación. Sácanos de esta situación y llévanos a una tierra mejor, a un estado mejor, a una condición mejor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra
te haya levantado el ánimo y haya elevado tu fe más de lo que tú ya tenías. Dios te bendiga. Solamente como comercial, te acuerdo que el día lunes tenemos nuestra masterclass, El Rugido de León, a las 7 de la noche. Te espero, 7 de la noche, vamos a tener un regalo sorpresa para ustedes. Así que Dios te bendiga, lunes 7 de la noche, la masterclass, El Rugido de León. Dios te bendiga, hasta luego.